Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El grupo de hoy vamos a hablar sobre la imagen renal macroscópica. Pásale, por favor. Ya comenzaremos hablando del ultrasonido. Bueno, como sabemos, este estudio es relativamente económico y proporciona una forma rápida de poder evaluar la ubicación, el contorno y el tamaño de los riñones sin la necesidad de exponer al paciente a la radiación. Para evaluar primeramente el tamaño del riñón, se obtienen imágenes del riñón ya sean planos transversales o en plano sagital, y normalmente el riñón suele medir de 9 a 12 centímetros de longitud en los adultos. Sin embargo, suelen haber diferencias en el tamaño de los riñones, las cuales se pueden detectar igual con otros estudios de imagen, pero aquí en esta tablita les hemos resumido las causas más comunes por las que los riñones suelen verse ya sea de un tamaño mayor al normal o suelen verse más pequeños. Se considera que el riñón está agrandado cuando tiene una medida mayor a 12 centímetros. Este agrandamiento de los riñones puede ser unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, y, por ejemplo, observamos a un riñón con un borde liso, puede tratarse de una hipertrofia compensatoria. Uy, perdón. Regrésale, por favor. Ya. Puede tratarse de una hipertrofia compensatoria, ya sea por una trombosis de la vena renal o hidronefrosis. En cambio, cuando vemos a un riñón irregular, puede que se trate de un tumor o un quiste. Cuando en cambio vemos a los dos riñones agrandados, o sea, este agrandamiento es bilateral, igualmente podemos ver riñones lisos. Esto puede tratarse de una infiltración, de una nefropatía diabética o de una nefropatía asociada a VIH, también de trombosis de la vena renal. Y cuando vemos una forma irregular, puede tratarse de una enfermedad renal poliquística o de un angiomiolipoma. En cambio, podemos considerar que los riñones son pequeños, es cuando tienen una longitud menor a los 9 centímetros. De igual manera, esto puede ser unilateral o bilateral. Si vemos, al ser unilateral, de igual manera, si observamos una forma lisa, puede tratarse de una hipoplasia congénita, de estenosis de la arteria renal o de una nefritis por radiación. En cambio, cuando es irregular, puede tratarse de nefropatía por reflujo, displasia congénita, necrosis papilar, tuberculosis renal o por un infarto renal segmentario. Y cuando es bilateral y de forma lisa, puede tratarse igual manera de una hipoplasia congénita, de una estenosis de la arteria renal, de nefritis intersticial crónica o por una nefroesclerosis hipertensiva. Y cuando es irregular, puede tratarse de una nefropatía por reflujo, de una displasia congénita o de una tuberculosis renal. Pásale, por favor. Ya. Por lo general, el patrón del eco renal, esto se trata de que durante el eco observamos a la corteza renal, que en condiciones normales suele ser hipoecoica, como podemos observar aquí en la imagen. Ya, y suele ser hipoecoica en comparación con el seno renal, que es ecogénico debido a que contiene grasa. Sin embargo, en los niños lo que se va a observar es que las pirámides, como vemos aquí, las pirámides van a ser hipoecoicas y la corteza, en cambio, va a ser característicamente hiperecoica en comparación al hígado y el vaso. Ya, también se ha visto que en los adultos un aumento de la ecogenicidad cortical es un marcador sensible de nefropatía parenquimatosa. Pero, sin embargo, este marcador no es específico. Por ejemplo, en la imagen vemos que se trata de una nefropatía asociada a VIH. Y aquí el riñón se lo observa ecogénico y está agrandado, como podemos ver. Y no es posible diferenciar la corteza de la médula, porque como ya les mencioné, todo esto, todo el riñón se lo observa ecogénico.
También mencionaba que en esta ecografía el riñón tenía una longitud bipolar de 14,2 centímetros. Ya, sin embargo, en otros casos la ecogenicidad cortical va a estar disminuida y esto se puede encontrar en pielonefritis aguda o cuando se trata de una trombosis aguda de la vena renal. Por otra parte, el contorno renal normal va a ser liso y el manto cortical igual debe ser uniforme y debe ser un poquito, es como que es más grueso en los polos. También es posible identificar dos pseudomasas benignas que suelen ser comunes y que se pueden ver con la ecografía, como son la joroba de dromedario y la columna de Bertin. En esta imagen nos muestra la columna de Bertin, que es un abultamiento del tejido cortical que se dirige hacia la médula, como podemos observar aquí. Esta va a ser una masa que va a tener una ecotextura similar a la de la corteza y es posible diferenciarla, como podemos observar. Ya. Por otra parte, en cambio, mediante la ecografía es posible identificar la presencia de obstrucciones. Por ejemplo, en la primera imagen, que es una ecografía en corte sagital, podemos ver una obstrucción que, o sea, se la puede identificar debido a la presencia de hidronefrosis. Esta se caracteriza, como podemos ver, por un exceso de líquido en el riñón que se suele, o sea, debido a la acumulación de orina, ya sea por una obstrucción en el conducto o sea, una obstrucción en el uréter. También en el uréter superior, como vemos en la segunda imagen, este se podrá dilatar cuando la obstrucción es distal a la unión pielo-ureteral. Este se trata de una imagen realizada en una superficie 3D transversa y aquí podemos ver la dilatación del uréter superior. Ya, en la tercera imagen, en cambio, lo que vamos a ver son cálculos renales, ya que esto también es posible encontrar mediante este estudio. Esta imagen se trata de un cálculo renal obstructivo ureteral y se está ubicado en el polo superior del riñón. Es esta que encontramos, donde está la flechita, ese es el cálculo renal que podemos encontrar. Ya, pásale, por favor. Respecto a la vejiga, es posible mediante el ultrasonido obtener imágenes en tiempo real, en donde se va a poder evaluar tumores en la pared de la vejiga y también cálculos de la vejiga. Aquí la evaluación con Doppler color del flujo de la vejiga se realiza en pacientes bien hidratados y se puede utilizar para identificar el chorro ureteral. Se va a producir cuando la peristalsis va a impulsar la orina hacia la vejiga. Entonces, como vemos en la imagen, este es el chorro ureteral que es posible identificar con este estudio. Y aquí la orina que se encuentra de color rojo va a presentar por lo general una gravedad más alta en relación a la orina que ya estaba en la vejiga. Por eso se la ve como que un poco más arriba porque es como que la orina entrante, digamos así. También, bueno, cabe mencionar que cuando hay una ausencia de este chorro ureteral, también puede indicar una obstrucción total del uréter. Ya. Respecto a la vasculatura renal, cuando se hace un estudio con Doppler color de los riñones, va a proporcionar una evaluación detallada de la anatomía vascular renal. Sin embargo, también la imagen con Doppler de potencia va a ser un indicador más sensible del flujo, pero a diferencia de la imagen con Doppler color, la imagen que se obtiene en Doppler de potencia no va a proporcionar información sobre la dirección del flujo, entonces no se va a poder utilizar para evaluar las formas de las ondas vasculares. Sin embargo, también esta Doppler de potencia es más sensible para la detección del flujo del parénquima renal y se ha utilizado para identificar el infarto cortical. Ya, respecto al ultrasonido tridimensional y con contraste mejorado, aquí, bueno, antes los agentes de contraste del ultrasonido al principio se utilizaban para evaluar la perfusión cardíaca, pero ahora también se utiliza para evaluar la perfusión a otros órganos y dentro de estos está el riñón. Estos agentes intravenosos van a ser microburbujas que van a medir de 1 a 4 micras de diámetro
y consisten en una capa que va a rodear como un núcleo de gas y esto es lo que produce el eco. Estas microburbujas se dan, o sea, en respuesta a la frecuencia del haz de ultrasonido y dan una señal de eco aumentada que es característica en la imagen. También menciona que estos estudios van a ayudar a evaluar la perfusión renal de los riñones disfuncionales, mostrando un flujo reducido en comparación con los riñones normales. Y de igual manera, permite una mejor detección de las lesiones. Como vemos en las imágenes, se trata de una ecografía renal en corte sagital. Esta es la primera imagen. Esto nos muestra un cáncer de células renales centrales. Y ya en la siguiente imagen nos muestra de mejor manera ya luego de haberse administrado la inyección con el material de contraste. Pásale, por favor. Ya, respecto a la radiografía sencilla y a la urografía intravenosa. Bueno, aquí cabe mencionar que la urografía intravenosa ya no es utilizada tanto debido a que ya en la actualidad se puede tener mejores imágenes por resonancia magnética y tomografía computarizada. Sin embargo, la urografía con contraste puede ser importante en lugares donde no cuenten no cuenten con los, o sea, no dispongan de aparatos para realizar la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Ya, entonces, bueno, aquí respecto a las calcificaciones renales, estas van a ser radiopacas y por lo general se van a tomar películas oblicuas para confirmar si la calcificación que se observa está en el cuadrante, o sea, si la calcificación observada en el cuadrante superior es de origen renal. Por ejemplo, la imagen de aquí es una radiografía simple que muestra una nefrocalcinosis medular bilateral. Como podemos ver aquí, estas serían las calcificaciones. Y se trata de un paciente que tenía acidosis tubular renal distal. Pásale, por favor. Melanie. Sí, doctor. Una observación nomás. Mire, regrese de la anterior. Regresale. Dice, los cálculos renales son radiopacos. Pues no es cierto. Son radiopacos solo los que son de calcio. Y esos son aproximadamente el 40% de los cálculos. Todo el resto de cálculos son radiolúcidos. No se los puede ver. Entonces, cuidado, se vayan a confundir. Son radiopacos, en realidad, la minoría de los cálculos. Para que comprendan, ¿sí? Sigamos, por favor. Ya, doctor. Pásale, por favor. Ya, bueno, entonces, sin embargo, la urografía intravenosa va a tener una mayor sensibilidad que la radiografía, pero una menor sensibilidad que la tomografía computarizada, por lo que en caso de que si está disponible, es mejor realizar una tomografía para poder detectar cálculos urinarios. Aquí, en la primera imagen, se trata de una tomografía computarizada sin contraste en un paciente que presenta una calcificación renal bilateral densa, como podemos ver donde nos están señalando las flechas. Y en la segunda imagen, la tomografía computarizada igual es sin contraste y este va a mostrar una nefrocalcinosis cortical en el riñón derecho. Ya, pásale, por favor. Ya, bueno, en el libro también mencionaba cómo se deben observar los riñones en la urografía de contraste intravenoso. Un riñón normal aquí mencionaba que debe tener aproximadamente de 3 a 4 cuerpos vertebrales lumbares de longitud, como podemos ver aquí. También menciona que el contorno renal debe ser liso y bien delimitado de la grasa retroperitoneal. Y el realce renal debe ser simétrico y progresar centralmente, es decir, desde la corteza. Y la excreción que sucede debe ser evidente en los uréteres a los 5 minutos de haber administrado el medio de contraste. En caso de que este realce renal sea asimétrico, puede tratarse de una enfermedad de la arteria renal. Y esta urografía intravenosa con contraste intravenoso está contraindicada en pacientes que son alérgicos a estos agentes de contraste o que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a los 60 milímetros por minuto. Pásale, por favor.
Ya, respecto al sistema pielocalicial, este también suele evaluarse mejor en las primeras películas que se obtienen luego de haber administrado el contraste. Las cálices van a drenar hacia el infundíbulo y este a su vez va a desembocar en la pelvis renal. Entonces, el infundíbulo y la pelvis renal deben tener contornos suaves y sin defectos de llenado en condiciones normales. En caso de que haya una distorsión de esto, puede tratarse de una necrosis papilar o de una nefropatía por reflujo. En este caso, la imagen que he puesto aquí nos muestra un realce normal del parénquima y una excreción renal normal, sin ninguna alteración. Pásale, por favor. Ya, ahora respecto a la pielografía retrógrada, esta en cambio se va a realizar cuando no es posible visualizar los uréteres en otros estudios de imagen. Entonces aquí los pacientes que tengan alergias a estos agentes de contraste o una insuficiencia renal van a poder evaluarse también con esta pielografía retrógrada. El examen consiste en colocar un catéter a través del orificio ureteral bajo una guía cistoscópica y se hace avanzar el catéter hacia la pelvis renal. Como vemos en la primera imagen, que es esta de aquí, se trata de un paciente con fibrosis retroperitoneal idiopática y lo que se observa va a ser, como observamos aquí, una dilatación del sistema pielocalicial. Sin embargo, los uréteres no van a estar dilatados, como vemos acá. No van a estar dilatados o sea, como vimos, se puede ver al uréter izquierdo desplazado medialmente, pero esto se debe al tejido fibroso que se ha formado. Y en cambio, en la imagen de la derecha vamos a ver una obstrucción renal, una obstrucción ureteral por un tumor, que es este de aquí. Este estudio muestra que el tumor se va a encontrar dentro del uréter y está causando una obstrucción. Sin embargo, podemos ver que sobre el tumor hay una dilatación del uréter, pero ya por debajo de él, el uréter ya es de calibre normal. Pásale, por favor. Ya, y ahora en cambio, respecto a la pielografía anterógrada, esta en cambio se realiza mediante una punción renal percutánea y se utiliza cuando no es posible realizar la pielografía retrógrada, que ya les mencioné anteriormente. Este estudio nos ayuda a medir ya sea las presiones ureterales, evaluar en caso de que haya hidronefrosis o identificar lesiones ureterales. Cabe mencionar aquí que tanto la pielografía anterógrada como la retrógrada son estudios invasivos y solo se los debe realizar cuando otros estudios de imagen no han funcionado con ese paciente o no han mostrado lo que el médico estaba buscando. Entonces, en la imagen que se observa primero, podemos ver la colocación. Se ha colocado una nefrostomía por vía percutánea en el sistema colector del riñón. Esto se realiza bajo control ecográfico. Ya después de la infusión del material de contraste por la nefrostomía, se observa el sistema pielocalicial, pero como podemos ver, este se encuentra dilatado, al igual que el uréter superior y el uréter inferior. Y ya en la tercera imagen lo que nos muestra es un uréter dilatado a lo largo de toda su longitud. Sin embargo, ya al final, digamos, en la unión vésico-ureteral, muestra vemos como este uréter se estrecha. En este caso, mencionaba que la obstrucción fue causada por una piedra radiotransparente. Ya, pásale, por favor. Respecto a la tomografía computarizada, esta puede ser con contraste y sin contraste. Pero esta tomografía se va a realizar para evaluar masas renales cuando sospechemos de la presencia de masas renales, para localizar riñones ectópicos o para investigar la presencia de cálculos, también para evaluar masas retroperitoneales y poder evaluar el grado de afectación del parénquima en pacientes que tengan pielonefritis aguda. En la tomografía computarizada sin contraste, esta, como ya mencioné, nos permite evaluar igual los riñones para detectar la presencia de concentraciones de calcio y hemorragias. Y puede identificar un posible cálculo obstructivo y la extensión de la afectación, si se extiende al parénquima o si la afectación también puede ser perirenal. En este caso, esta tomografía computarizada sin contraste es de elección para pacientes con sospecha de nefrolitiasis. En la imagen, como observamos,
se observan a nivel de la pelvis renal imágenes irregulares hiperdensas, y esto se trata de un paciente con una litiasis renal no obstructiva. Es lo que nos señalan las flechitas rojas. Ya, pásale, por favor. En cambio, en una tomografía computarizada con contraste, estos se realizan en casos ya distintos a la evaluación de cálculos. Y aquí lo que se hace, suelen obtenerse imágenes de los riñones después de haber administrado el contraste. Entonces, el medio de contraste fluye a través de los riñones, de los uréteres y la vejiga, y delinea el contorno de estas estructuras, que permite una mejor visualización. Bueno, aquí se suelen obtener imágenes de los riñones en la fase córtico-medular para evaluar la vasculatura renal, y en la fase nefrográfica para evaluar el parénquima renal. Aquí se pueden encontrarse procesos, procesos parenquimatosos, ya sean benignos o malignos. Por ejemplo, en la imagen se observa una tomografía computarizada de abdomen en corte axial, en donde podemos observar aquí, donde está señalando la flechita, una imagen nodular aunque tiene un escaso realce con el contraste endovenoso. Esta tomografía se trataba de un paciente que tenía un carcinoma renal papilar. También cabe mencionar que esta tomografía computarizada puede adaptarse al escenario clínico de cada paciente. Por ejemplo, la fase corticomedular no se la podría realizar, digamos así, para disminuir la dosis de radiación, si es que en caso no haya preocupación de alguna anomalía vascular o no haya necesidad de planificación prequirúrgica. También mencionaba que se puede administrar solución salina o un bolo diurético luego de haber administrado el contraste, para así lograr una mejor distensión del sistema conductor y de los uréteres en la fase excretora. Pásale, por favor. Aquí les voy a hablar un poquito de las fases que mencioné. O sea, en la tomografía computarizada se mencionaba 4 fases. La primera era la fase simple, en donde esta se la obtenía antes de administrar el contraste. Entonces, aquí esta se la realiza para la detección de calcificaciones o para determinar la atenuación inicial de lesiones renales, y así poder definir sus patrones de realce ya cuando se administra el contraste. En la fase córtico-medular mencionaba que esta se la realizaba de 25 a 50 segundos después se la obtenía de 25 a 50 segundos después de haber administrado el contraste intravenoso, y esta permitía valorar estructuras vasculares de los cilios renales, el retroperitoneo y el espacio perirenal, y estaba indicado en casos donde se quiera realizar un estudio para un trasplante renal, también cuando se sospechaba de una estenosis de la arteria renal, o en pacientes con estenosis pieloureteral, para así poder definir la relación anatómica de estas estructuras vasculares con la unión pieloureteral. Por ejemplo, esta imagen que puse aquí nos muestra una estenosis pieloureteral. También tenemos la fase nefrográfica, que esta se obtiene de 80 a 120 segundos luego de administrar el contraste y permite evaluar procesos parenquimatosos. Y por último, en la fase excretora, que esta comienza a los 3 minutos luego de haber administrado el contraste intravenoso, y como ya es la fase excretora, esta es ideal para evaluar si existe alguna patología en el urotelio. Pásale, por favor. Ya. También se mencionaba aquí que los riñones deben ser de tamaño similar y mostrar un realce y una excreción equivalentes. Aquí es un ejemplo en donde en la fase córtico-medular se supone que el manto cortical debe estar intacto. Sin embargo, en esta imagen hay una alteración de este realce cortical que puede ser causado por una pielonefritis aguda. En la imagen mencionaba que se trataba de una pielonefritis aguda en donde el paciente presentaba múltiples abscesos, que es lo que están señalando las flechitas, como podemos observar. Y en cambio acá era un ejemplo en donde en la fase excretora había una excreción tardía, y y por ende se daba un retraso en la apariencia pielocalicial del material de contraste. Y esto se podía encontrar en casos donde hay una obstrucción o una necrosis tubular aguda. Ya, y también tenemos a la angiografía tomográfica computarizada.
Esta mencionaba que es menos invasiva y se administra un bolo de material de contraste para poder evaluarla. El bolo de contraste estaba programado para que realice un realce óptimo de la aorta. También este estudio dice que se usa ampliamente en la evaluación de donantes de trasplantes vivos para poder realizar un estudio sobre eso. También se puede utilizar para evaluar en caso de que haya una estenosis ateromatosa de la arteria renal. Y esto nos permite visualizar la pared y la luz arterial para así poder planificar procedimientos en caso de que se quiera hacer una revascularización de la arteria renal. Y, y también nos sirve, o sea, nos muestra una representación de arterias renales accesorias y, em, y también cuando existen causas no renales de hipertensión, como pueden ser las masas suprarrenales. Bueno, ya continuando, encontramos las limitaciones de la tomografía computarizada. Bueno, como ya sabemos, la TC tiene algunas limitaciones y entre ellas vamos a encontrar las siguientes. Por ejemplo, la camilla en la que se encuesta el paciente generalmente tiene un límite de peso, el cual se maneja en los rangos de 100 a 200 kilogramos, es decir, alrededor de 300 a 400 libras. Sin embargo, en la actualidad existen otros escáneres que pueden soportar hasta 270 kilogramos. Y bueno, esto en parte va a afectar a que los pacientes obesos a menudo tienen exploraciones subóptimas, es decir, que debido al artefacto de peso y por lo tanto van a necesitar unas exposiciones mucho más altas a esta radiación, para así poder ajustar esta atenuación en los rayos X. También los estudios en TC con contraste, estos van a estar contraindicados en pacientes que pueden tener una alergia al contraste radiográfico y en los pacientes que presentan insuficiencia renal. Y además es importante recordar que al administrar un contraste, los sujetos van a tener que hidratarse con una solución salina intravenosa o bicarbonato de sodio, ya que esto va a prevenir una disfunción renal secundaria a una administración de contraste. Bueno, también es importante mencionar que la TC es muy sensible a estos artefactos metálicos y al movimiento del paciente. Bueno, entre otras limitaciones también encontramos que la presencia de ciertos clips retroperitoneales o la de varillas intramedulares va a causar un extenso artefacto en franjas, lo cual va a degradar ciertamente y gravemente a las imágenes. Igualmente, también los pacientes que no pueden permanecer inmóviles, estos también se verán sometidos a estos estudios subóptimos o incluso que van a considerarse no diagnósticos. Por lo que en ocasiones es posible que estos pacientes van a necesitar sedación o anestesia general para obtener así unos resultados en el diagnóstico, y esto se da especialmente en niños. Y también es posible que los pacientes en estado crítico no puedan ser lo suficientemente estables para que sean transportados a las salas donde se encuentra la tomografía computarizada, por lo que en estos casos se utiliza ecografía. Bueno, respecto a la imagen de resonancia magnética. Aunque rara vez se considere como el primer examen que se realiza para evaluar los riñones, la resonancia magnética suele ser un complemento de otras imágenes. La ventaja de esta resonancia magnética sobre otras modalidades es que se obtiene unas imágenes multiplanares directas. También es importante mencionar que el líquido como la orina va a ser oscuro de baja señal en las secuencias que van a ser ponderadas en T1 y brillante o de alta señal en secuencias de FCE, que es esta secuencia de turbo spin eco. En cambio, la grasa va a ser brillante en T1 y en FCE no va a ser tan brillante. Bueno, en esta imagen podemos presenciar una esclerosis tuberosa en resonancia magnética, donde vamos a presentar angiomiolipomas renales múltiples que son vistos. Bueno, en la imagen superior podemos observar, esta está ponderada en T1, donde estos tumores tienen una señal alta debido a la grasa, como podemos ver aquí. En cambio, en la imagen de abajo tenemos también ponderada en T1, pero tiene supresión de grasa, por lo que notamos un aspecto diferente, donde la grasa dentro de los tumores ahora va a tener una baja señal.
Bueno, en relación a las secuencias y los planos que hay en la imagen de la resonancia magnética, en el caso de las imágenes que van a ser ponderadas por difusión, estas en cierta parte van a evaluar la libertad de las moléculas de agua para difundirse en sí en los tejidos. Además que una restricción de esta difusión va a ser visualizada como áreas brillantes en el conjunto de estas imágenes por difusión. Por lo que utilizando los datos que son brindados en estas imágenes ponderadas por difusión, se puede calcular los coeficientes regionales de difusión, aparentemente ya sea del tejido o también se puede producir una imagen de la distribución de los coeficientes de los tejidos. Bueno, también es importante conocer que las áreas oscuras, en esto se les conoce como un mapa de coeficiente de difusión, es decir, donde aparentemente nosotros vamos a poder observar ya sean infecciones, neoplasias, inflamación o isquemia. Ya, en esta figura es una resonancia magnética de un tumor renal. Esta imagen está potenciada con contraste en T1 y esta va a mostrar un tumor renal izquierdo realzado. Como podemos ver en la imagen superior como en la inferior se puede observar esta tumoración. Y aquí. Bueno, también aquí es importante mencionar que el plano de las imágenes va a variar según las preocupaciones clínicas. Y esta normalmente se realiza al menos una secuencia en el plano axial. Bueno, también tenemos la urografía por resonancia magnética. Bueno, como sabemos existen dos técnicas para que se pueda realizar esta urografía por resonancia magnética. La primera técnica se va a llamar la urografía por resonancia magnética estática. Y esto es debido a que la orina contiene abundante agua. Por lo tanto, esta va a mostrar una señal muy alta en una imagen ponderada en T2. Por lo tanto, es una secuencia fuertemente ponderada en T2 que va a acentuar los fluidos estáticos, ya sea en el sistema colector o en los uréteres, y que se destaca sobre todo en los tejidos blandos que son de fondo más oscuro. Este tipo de urografía por resonancia magnética se puede realizar rápidamente y esto es un beneficio para las imágenes cuando se realiza en niños. Y bueno, una desventaja de esta podría ser que en cualquier líquido en el abdomen o la pelvis, como una acumulación de líquido o tal vez también líquido en el intestino delgado, puede mostrar una señal brillante similar y que puede ocultar a ciertas estructuras que van a estar superpuestas. Y la segunda técnica que vamos a encontrar aquí es la urografía por resonancia magnética excretoria. En cambio, esta técnica se da por una administración intravenosa de gadolíneo. Y esta va a ser seguida de estudios de imágenes ponderados en cambio en T1. Bueno, esta técnica en sí va a permitir una evaluación de la función renal, porque el contraste es filtrado por el riñón y excretado en orina. Y aquí el sistema colector va a verse opacificado. Y los uréteres en cambio se van a ver bien. Aquí la MRU tiene cierta capacidad limitada para detectar cálculos debido a que la resonancia magnética visualiza mal la calcificación. También es importante recordar que en pacientes que tienen insuficiencia renal, que es causada por cierta obstrucción, la urografía por resonancia magnética es superior a otros exámenes, para así poder identificar estas causas de obstrucción. También es importante recordar que esta se adapta mejor a pacientes que son con alergia a los agentes de contraste iodado y a veces en niños. Bueno, como podemos ver en esta imagen de la derecha, podemos observar una urografía por resonancia magnética que muestra una uropatía obstructiva. Ya. Esta corresponde a una imagen de resonancia magnética potenciada en T2 que va a mostrar una obstrucción ureteral proximal del lado derecho, como podemos ver aquí. Igualmente, esta va a estar acompañada de una hidronefrosis leve asociada. Bueno, en este caso se considera que la obstrucción fue secundaria a un cálculo ureteral. Bueno, también tenemos la angiografía por resonancia magnética. Ya, esta se puede realizar con o sin contraste intravenoso. El contraste va a proporcionar mejores imágenes. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, aquí la aorta y los vasos ramificados están bellamente demostrados, como podemos verlos aquí. Ya, bueno, en el caso de esta imagen es una muestra de arterias renales normales. En cambio, aquí en la imagen derecha, mediante también el uso del ajuste del tiempo y el tipo de secuencias, podemos visualizar las estructuras venosas abdominales. Aquí se va a mostrar cierta displasia fibromuscular de la arteria renal derecha proximal. Bueno, este estudio de imagen se realiza para evaluar las arterias renales
ya sea en busca de una estenosis, y esta es considerada menos invasiva que la angiografía con catéter. Y también se considera que los avances técnicos, incluidas ciertas secuencias más rápidas, dan ahora una sensibilidad del 97% y también una especificidad del 93%. Bueno, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que cuando se realiza sin gandolinio, esta va a disminuir su sensibilidad al 53 hasta el 100% y su especificidad del 65 al 97% para la detección de estas estenosis. También es importante conocer que esta tiene una capacidad limitada para evaluar arterias renales accesorias y por lo tanto este no va a ser considerado en sí un estudio ideal para evaluar una displasia fibromuscular. Esta también se ha convertido en la modalidad más utilizada en pacientes con hipertensión, deterioro de la función renal o alergia a los medios de contraste iodado. Y es importante también mencionar que cuando no se dispone de esta angiografía por resonancia magnética, se podría utilizar la ecografía Doppler que ya había mencionado mi compañera. Bueno, entre las desventajas de esta, podemos considerar que aquí la mesa y el pórtico en sí del aparato donde se realiza van a ser limitados, por lo que es posible que los pacientes que son considerados claustrofóbicos no puedan cooperar. También los pacientes que tienen algún tipo de accesorio metálico interno no van a poder someterse a este tipo de resonancias magnéticas. También es importante que hay una lista muy extensa de dispositivos que van a estar o no aprobados para la resonancia magnética. Y entre los ejemplos que están contraindicados vamos a incluir los dispositivos de estimulación neural. También los marcapasos cardíacos ahora ya son compatibles con la resonancia magnética, pero sin embargo los pacientes que dependen de marcapasos no van a poderse realizar una resonancia magnética. En esta también entre las desventajas tenemos que la determinación de la estenosis intrasten es imposible, ya que los artefactos metálicos que contienen los stents de las arterias renales van a oscurecer completamente la luz. Esto también se puede utilizar en las unidades de cuidados intensivos y en pacientes que van a estar críticamente enfermos y que tienen una limitación de uso. Es decir, que solo si estos pacientes son suficientemente estables para ser transportados a la sala de resonancia magnética van a poder utilizar estos equipos. También los pacientes que están ventilados, estos pueden someterse a una resonancia magnética, pero sin embargo se deben utilizar ventiladores no ferromagnéticos y otros dispositivos de soporte vital que son específicamente compatibles con esto. Bueno, respecto a la angiografía. En la actualidad la angiografía se realiza con mayor frecuencia en intervenciones terapéuticas como la emboloterapia o la angioplastia y también en la colocación de endoprótesis, y estos van a ser precedidos de una angiografía de diagnóstico, esto con el objetivo de evaluar las arterias renales en busca de una posible estenosis. Esta va a seguir siendo la prueba estándar de oro para el diagnóstico de estenosis, y también sigue habiendo un papel importante de la angiografía en la evaluación de vasculitis de vasos medianos, grandes y la detección de infarto renal. Por lo que en sí podríamos decir que el angiograma convencional se realiza mediante una punción arterial que va a ser seguida de una colocación de un catéter en la aorta. Y aquí se obtiene este aortograma abdominal. También es importante decir que las imágenes de angiografía convencional van a ser superiores, pero van a requerir ciertas dosis altas de material de contraste y una mayor exposición a la radiación. En esta imagen podemos observar una estenosis de la arteria renal izquierda y una angioplastia que se le realizó. En la parte superior se visualiza un aortograma que demuestra una estenosis apretada en la arteria renal izquierda, como podemos ver aquí. Y en la parte inferior, en esta imagen ya tiene una post-angioplastia, es decir, ya se le realizó, y tiene una marcada mejoría, como podemos ver en esta estenosis. Respecto a la venografía que se usa con catéter, esta se usa para en sí evaluar la trombosis de la vena renal y de la vena gonadal. Y esta también es utilizado para tomar muestras de la vena renal para así poder medir la renina. Pero en gran parte este estudio ha sido reemplazado por la ecografía Doppler, por la tomografía computarizada o por la resonancia magnética con contraste. En esta imagen podemos visualizar una venografía por resonancia magnética. Bueno, respecto a la tomografía de emisión de positrones.
Ya, la exploración por este estudio de imagen va a utilizar emisores de positrones radioactivos y la mayoría de las veces vamos a utilizar fluorodesoxiglucosa, que está marcada con flúor 18. Bueno, esta se va a inyectar por vía intravenosa y se distribuye en el organismo de acuerdo a la actividad metabólica. Por lo que podríamos decir que cualquier proceso, ya sea un tumor o una infección, que va a provocar aumento en la actividad metabólica, esta va a dar como resultado un área de mayor captación en la exploración. Ya, y debido a que la fluorodesoxiglucosa se va a eliminar a través de los riñones y se excreta en la orina, esto podría llegar a ocultar las masas renales o la presencia de infección. Sin embargo, este estudio aún sigue siendo útil en la estratificación y el seguimiento del cáncer renal metastásico. Ya, en esta imagen nosotros podemos observar una exploración por tomografía de emisión de positrones. Y aquí esta es una imagen normal y podemos observar la captación normal del radiotrazador tanto en el cerebro, el corazón, el intestino, el hígado y también la excreción normal en los riñones. Bueno, respecto al renograma, este renograma también es conocido como gammagrafía renal y este se genera mediante gammagrafía y va a proporcionar cierta información sobre el flujo sanguíneo, la captación renal y la excreción. En esta se producen gráficos que van a ser de tiempo-actividad y que van a trazar el flujo sanguíneo del radiotrazador hacia cada riñón en relación con la aorta. Aquí se puede utilizar el ácido pentético conocido como DTPA o también el MAC3 para así generar el renograma. En relación a la utilidad de este estudio de imagen, podríamos decir que este se realiza con dos objetivos fundamentales. El primero es una captación relativa, ya sea del radiotrazador, que se puede medir y se puede proporcionar una información ya es dividida o una información diferencial sobre las funciones renales. Y además también este va a evaluar la función renal, midiendo así la captación y la excreción del radiotrazador por el riñón. Ya. También es importante conocer que la concentración cortical renal máxima se va a producir entre 3 a 5 minutos después de que se ha inyectado este marcador. Bueno, en esta imagen podemos observar a un paciente que se le administró un radiotrazador para así analizar su presión. Aquí lo que se ve aquí es en el riñón izquierdo, en el primero tarda más en llenarse del radiofármaco y luego tiene problemas para excretar el radiofármaco. También en la imagen inferior podemos observar un renograma normal a los 0,1 minutos utilizando un estudio de DTPA. Aquí se observan las curvas de tiempo-actividad en la primera fase, donde la actividad aparece desde cero y aumenta muy rápidamente en pocos segundos. Esta muestra un flujo sanguíneo renal normal y también es importante mencionar que en ciertas patologías estas curvas pueden cambiar y las más clásicas aquí podemos decir que es la curva plana de la insuficiencia renal y la curva ascendente de la obstrucción. Bueno, los agentes de contraste que se utilizan, vamos a tener primeramente los agentes de contraste de rayos X. Los agentes de contraste, estos siguen desempeñando un papel muy importante en varias técnicas de imagen. Aquí el anillo de benceno triyodado va a formar la base química de todos los agentes de contraste. Estos agentes, tenemos primeramente los agentes de contraste convencionales, los cuales van a tener una mayor osmolaridad, que es de unas 5 veces mayor que la osmolaridad plasmática. Sin embargo, las modificaciones que se realizan en el anillo de benceno han dado lugar a agentes de contraste más nuevos, y entre ellos podemos incluir los que son de baja osmolaridad, y más actualmente se han encontrado los agentes no iónicos isosmolares que son menos nefrotóxicos. Bueno, en sí, el material de contraste yodado intravascular va a pasar rápidamente a través de poros capilares hacia el espacio intersticial, extracelular y también hacia los túbulos renales. Y esto se da a través de la filtración glomerular. En pacientes que tienen una función renal normal, los riñones van a eliminar casi todo el material de contraste, por lo que el tiempo en el que el paciente que tiene una función renal normal, en el que elimina el medio de contraste, va a ser de 1 a 2 horas. Y en comparación a los pacientes que tienen diálisis, que es de 2 a 4 horas. También aquí es las reacciones de contraste. Bueno, estas reacciones de contraste, estas van a ser consideradas anafilacterias y quimotáxicas. Digamos nomás de esto no es de nuestra competencia. ¿Cuánto te falta para terminar? Y ya, eso nomás. Ahí terminamos. ¿Alguna pregunta que tengan de esta parte? Quizás el examen que más utilizamos en nefrología
por la disponibilidad, porque es rápido, porque es sensible, es la ecografía renal. Nos da información en tiempo real de qué es lo que está pasando con los riñones y nos sirve para hacer procedimientos como drenajes, biopsias y ver la morfología, nos sirve para hacer diagnósticos y está muy bien. Las otras son técnicas más anatómicas para hacer cirugías, para hacer trasplantes y esas cosas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, por favor? Bueno, la evaluación el día lunes, ¿no? Sí, doc. Sí, Doc, hoy le mandamos los cuestionarios. Sí, recuerden que tienen ustedes que presentar, ¿cuándo quedamos que van a presentarme esos certificados que les mandé de los dos cursos, del de lesión renal aguda y crónica? Ya, Doc, aquí tengo anotado que es para el día de la segunda evaluación. Para el día de la Sí. segunda. Entonces, sí, estoy mal, ya. Ya, chicos, estudien, ya reviso el cuestionario y Doc, yo les pregunta. les programo la prueba para el lunes, ¿no es cierto? Dígame. Disculpe, una consulta para el tema de la siguiente presentación. En el sílabus tenemos que dice imagen renal microscópica y biopsia renal. Ya tenemos preparado, pero solo mi duda era en la parte de imagen microscópica, se refiere a toda la parte histológica normal, ¿verdad? Para detallarle a los compañeros y Sí, en las imágenes. si es que le puedes comparar la imagen histológica normal con una inflamación solo para que vean la diferencia, con una glomerulonefritis, la que tú quieras, hay como 10 tipos. La Ya, que tú quieras para que comparen los chicos y nada más. ya, eso no me hace mi duda. Muchas gracias, Doc. Sin problema, nos vemos, chicos. Ya, Doc, muchas gracias. Sí, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc.